Buen día, gente, estamos en el video 507 para la lista de reproducciones de llanura terrestre y hoy voy a hablarles sobre el analema solar, su importancia y de otras cosas más que son relevantes. Acá tenemos un gráfico cartesiano donde está la Tierra, ¿sí? Dividido en 4 cuadrantes, el típico gráfico cartesiano, pero voy a considerar el primer cuarto. Yo sé que no ves los números, yo lo voy diciendo, pero el tema es que te quedes con el concepto y lo entiendas. En la representación de la esfera en latitud y longitud, ellos nos presentan un modelo de 180 grados, ¿sí? Donde 0 es el ecuador, ¿sí? Y tenemos 90 grados hasta el polo norte y 90 grados en sentido contrario al polo sur, donde la primera división, que es el trópico de Cáncer, está a 23,5 grados, el trópico de Capricornio en el otro sentido está a 23,5 grados, luego el círculo ártico está a 66,4 grados y el restante es hasta el polo norte, y tenemos que el círculo antártico está a 66,4 grados también, ¿sí? Que vendría a ser un 23,6 la diferencia. Entonces, yo haciendo, como en muchos mapas antiguos, ¿sí? No tiene una longitud de más o menos 90 grados, tiene una longitud de 100 grados. Para simplificar los cálculos, yo saco del polo norte hacia el extremo 100 grados, ¿sí? Y voy sumando 23,5, 23,5, 23,5 de la que ellos nos dicen, ¿sí? De esa limitación arbitraria, porque los trópicos no son todo arbitrarios. Me da a mí un total de 94 grados. Me faltan 6 grados. ¿Dónde están esos 6 grados? ¿Sí? ¿Dónde me están robando esos 6 grados? Y esos 6 grados de arco, es mucha distancia, ¿sí? Entonces, a nosotros nos muestra un analema donde dicen que el equinoccio del analema pasa sobre esta línea arbitraria que ellos le llaman el ecuador. ¿Se entiende? Pero yo analizando el analema y sus funciones en el video 418, creo que de esta misma lista, que hablo sobre Gleason contra Mercator, hago notar que a 47 grados se genera los mayores récords de temperatura, es decir que el equinoccio verdadero pasa a 47 grados. Entonces, yo hago un supuesto en que el verdadero ecuador está a 47 grados, ¿sí? Si la longitud es 100, a 66 grados estaría, según su modelo, el círculo antártico, ¿sí? Y para que formen los 100 grados restantes, serían 33 grados de la masonería, que ellos están por fuera de este mundo, ¿sí? Y el círculo ártico estaría a 20 grados de el trópico de Cáncer, ¿sí? Pero en el Mercator se necesita hacer que todos los países de esta zona sean más grandes que los países de abajo, o sea, acá agregan, acá roban. Bien, dicho esto, en la antigüedad a nosotros nos enseñaban en matemática a dos rectas paralelas, se le cruza una oblicua y sabiendo solamente el ángulo de uno de tus ángulos, sea complementario o suplementario, ¿sí? Nosotros podemos saber los 4 ángulos y los 8 ángulos, si son dos listas paralelas, conociendo solo uno por la propiedad de los ángulos opuestos, adyacente, complementario o suplementario, ¿sí? Y en la antigüedad también no hacían ejercicio con dos rectas no paralelas cruzadas por una recta oblicua, ¿sí? Y nos daban un ángulo o una longitud para que usemos el teorema del seno y el coseno de Pitágoras y determinar los ángulos de la otra recta, que no son paralelas. Yo conociendo un ángulo de estos conozco los 4, pero no así los otros, ¿sí? Entonces, para eso están los triángulos rectángulos. Bien, siguiendo con el analema, esto es vista de arriba o desde abajo, tenemos que entender que el analema nos da muchísima información, ¿sí? En un gráfico lateral, ¿sí? El analema nos da un gráfico de la velocidad en cada día del año, ¿sí? Y una aceleración, un gráfico de aceleración y desaceleración del Sol.
Es decir, que si yo fuera en un globo a la altura del Sol y vería el analema que forma, me formaría un analema así. Hay un máximo, ¿sí?, de una velocidad a la otra. Entonces, el Sol graficaría el analema un poco más chato, aplanado de lo que vemos nosotros. ¿Qué significa esto? Que según los 0 grados, 90 grados, 47 que yo te digo, ¿sí?, acá en el analema tendríamos nosotros el ecuador geográfico político, justo en este punto que es a mitad de la longitud, ¿sí? Siendo acá el verdadero equinoccio a 47 grados, ¿se entiende? Son 3 grados que se diferencia. Es el verdadero equinoccio del Sol. Entonces entendamos que hay un movimiento de caída, ¿sí? De caída que baja. El Sol como que va cayendo y a medida que cae va tomando mayor velocidad. En el equinoccio de caída, ¿sí?, tendríamos la velocidad media o promedio, ¿sí?, y sigue acelerando, acelerando, acelerando hasta un máximo que es cuando llega al solsticio de el trópico de Capricornio, ¿sí?, que es el solsticio de los 3 días del dios quieto o del sol quieto, ¿se entiende? Entonces, acá empiezo con una velocidad inicial en el solsticio de Cáncer, tengo en el equinoccio su velocidad media y al final tengo su velocidad final, que es el equinoccio, el solsticio de Capricornio. Luego acá se equilibra, en esos 3 días que está parado el Sol, se va regulando, equilibrando la velocidad y va aumentando. ¿Por qué? Porque el video pasado te hablé yo de motor, de magnetismo, ¿sí? Entonces, ¿qué genera eso? El movimiento del Sol. Entonces, el Sol va bajando su velocidad, va disminuyendo su aceleración, ¿sí? Y a medida que baja su aceleración, va subiendo. Es decir, que si yo estoy haciendo, tengo un hilito con un peso y acelero más fuerte la fuerza que hago yo sobre el hilo y se iría más lejos el cuerpo. Cuando yo disminuzco la velocidad, ¿sí?, el hilo y el peso va cayendo. Para que entiendan, yo a una velocidad, ustedes ven que está abajo, yo acelero, la velocidad sube. Yo bajo la velocidad y va bajando hasta quedarse quieto y está horizontal, o digo vertical. Entonces, básicamente esto es lo que me está graficando el analema, ¿sí? Tengo una aceleración de bajada y una aceleración de subida, que de la máxima aceleración va a velocidad final, si va bajando su velocidad, en el equinoccio tiene su velocidad media, ¿sí?, y llega a su velocidad mínima, y es cuando el Sol está 2 días quieto en el hemisferio norte, ¿sí?, que es la velocidad final, y ahí se vuelve a equilibrar el sistema, ¿sí?, y ya lo voy a hablar en otro video cómo es que se carga esto para que el proceso de esto se genere todos los años, ¿sí? Bien, entonces yo tengo en el Ecuador, ¿sí?, a 47 grados, no como dicen ellos a 0, a 47 grados el verdadero Ecuador solar, no el político, ¿sí?, que es donde se cruzan la velocidad entre subida y bajada. Luego tengo el solsticio de Capricornio y el solsticio de Cáncer, ¿sí? Y la amplitud entre uno y el otro de los solsticios es de 47 grados, 23 para un lado, 23,5 y 23,5 para el otro. Es decir, que si yo estoy viendo, ¿sí?, el analema, acá me describiría a mí 23,5 grados, la mitad, y para acá otros 23,5 grados, que es la amplitud esta, ¿sí? Y el medio, ¿sí?, sería el eje del analema, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Acá yo tengo una amplitud de arco menor y acá una amplitud de arco mayor, pero todo demoran la misma amplitud. O sea, acá tengo que tener una menor velocidad para que me recorra 24 horas y acá una mayor velocidad para que
haga todo en 24 horas. Y en total, la suma son 47 grados, el desplazamiento total, viendo un analema en el mismo horario como se forma el analema, ¿sí? Y consideremos que para ver el analema siempre tenemos que orientarnos mirando siempre para el mismo lado. Si miramos siempre hacia el norte, yo estando en el círculo antártico, yo vería completo el analema y por arriba mío estaría esta parte, ¿sí? Que es la del trópico de Capricornio, y podría ver hasta el final, si me alcanzase la vista, el trópico de Cáncer, y lo vería completo hacia arriba. Si yo estoy mirando hacia el norte, orientado hacia el norte, y veo el analema, lo sacaría al mediodía, a la foto del analema, ¿sí? No vería la parte del trópico de Capricornio porque estaría detrás mío, por mi nuca, ¿se entiende? Cuando yo estoy en el trópico de Cáncer, vería solamente, en el Ecuador, solamente vería la primera parte del analema y no vería la parte de atrás, ¿sí? Y si estoy en el polo norte no vería el analema al mediodía porque estaría detrás mío, pero si me oriento hacia el sur lo vería completo. Habitualmente nosotros sacamos de este a oeste el analema, viendo de costado, por eso según la latitud vos lo va a ver inclinado a un lado o se va inclinando de diferente forma según la latitud para que vos puedas estudiar el fenómeno que te estoy hablando. Entonces tenemos que entender que el Sol recorre todo un perímetro, ¿sí? En 24 horas, ya sea en cualquiera de las fases del analema, siempre lo hace en 24 horas. Por eso nosotros tenemos un reloj, ¿sí? De 24 horas, ¿sí? Si nosotros usamos un modelo de 360 grados, ¿sí? Cada división del reloj común serían 2 horas. Y pasaríamos de la 0, 1, 2, 3, 4 hasta las 6. En vez de acá serían las 12, las 18 horas y las 24. Con un reloj de 360 grados, nosotros no teníamos que estar preguntando si son a 1 o 2 de la tarde porque ya no lo diría las mismas manecillas. El mismo reloj, cambiando el cuadrante, ¿sí? El que usamos habitualmente es de 180 grados según el modelo que ellos nos dan, para confundir, por eso te estoy diciendo. Entonces, vos a la 1, ¿sí? Que vendría a ser 2 horas en el reloj 24 horas, cuando son las 1 de la mañana, ¿sí? Si está oscuro, sabes que es la 1 de la mañana, y si es de día, sabes que es la 1 o 13 horas de la tarde, ¿sí? Está dividido en grados, ¿sí? Entonces, volvamos a el triángulo de la fuerza que gobierna nuestro mundo. El volumen, directamente proporcional a la presión, inversamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Este cuadro, ¿sí? Está representado en el analema, porque en el analema vemos el volumen o el desplazamiento lineal sobre un plano, digamos, ¿sí? Sobre este plano, el grosor de este plano, ¿sí? Vemos una gráfica de temperatura, una gráfica de distancia de volumen y una gráfica de presión, ¿sí? Ahora vamos a la gráfica de presión. Son los fenómenos que causan el Sol, por ejemplo, de las mareas. ¿Ustedes se dieron cuenta? Yo creo que no, que ninguno se dio cuenta. Si el horario que tiene la marea es de 6 de la tarde a 6 y media de la tarde, significa que la marea alta y baja de cualquier mar está regido por el Sol. Pero ¿por qué nadie se pregunta cómo pasa esto? Este dibujo es explicativo, ¿sí? No es literal. Volvamos a jugar con el volumen, la presión, la temperatura. Yo acá tengo el Sol, que calienta el aire, ¿se entiende? Calienta, como si fueran rayos de una bicicleta, calientan el aire. Y al calentarse el aire se expande, lo cual genera una presión. Son estas flechitas que vos ves, que esta presión, como un aire a presión, empujan hacia abajo las aguas del mar, ¿se entiende? Entonces acá yo tengo una tierra, un continente, acá tengo otro continente, un modo de ejemplo, el dibujo, entenderlo. Y yo acá tengo un mar, ¿sí? Que de noche es plano. Cuando aparece el sol, acá al mediodía el sol está entre medio de los dos continentes. Acá en el horario de las costas son las 6 de la mañana y acá en el horario de las costas son las 4 de la tarde, 16 horas, ¿sí? Entonces la presión acá va empujando más, lo que hace que acá baje la marea
a las 6 de la mañana en la costa de este continente o de esta masa continental. Baja la marea y la presión, ¿qué es lo que hace? Que el agua se desplace, ¿sí? Porque no se puede comprimir, y se eleve para tener yo acá a las 4 de la tarde una marea alta. Y la marea alta, esta va a depender de la profundidad del agua, de la cercanía, del sol, ¿sí? Si el sol está acá, acá va a ser menos presión que acá o que acá. Entonces también va a depender de la ubicación del sol, de la longitud, del tipo de mar, del aire y varias cosas más. ¿Se entiende? Pero siempre en el mismo lugar, ¿sí? En la misma fecha va a tener marea de 1 metro, 2 metros, 3 metros, en la misma época del año. Cuando sea otra época del año, en el mismo horario, parecido, ¿sí? Va a tener una marea más corta, más baja. ¿Se entiende? Aparte del que el sol calienta el aire, empuja por presión atmosférica a una gran cantidad de agua que me produce a mí la subida de la marea, también calienta el aire, el cual genera los vientos y desplaza en el aire frío, ¿sí? Por aire caliente. Se va el aire frío. Bien, en el otro extremo del continente, como se va enfriando porque el sol se está alejando, se está yendo hacia el otro continente, la masa de aire frío de la noche va ingresando, ¿sí? Enfriando el aire que ya está caliente, por lo cual se generan ciertos vientos. Entonces, te estoy diciendo que el sol genera horarios de viento, horario de las mareas y mucho horario de los fenómenos de los que nadie te habla. Bien, este continente ahora pasa a ser este otro continente y este pasa a ser este. Volvemos. Acá ya son las 6 de la tarde, acá son las 4 de la tarde y acá son las 8 de la mañana. El sol ya se ha desplazado muchos kilómetros, ¿sí? Ahora la influencia acá me está calentando a mí las paredes de la montaña, ¿sí? La presión atmosférica hace que baje la marea, ¿sí? Por debajo del nivel del mar, ¿sí? Y todo el agua, como no se puede comprimir en el lecho marino, se va hacia donde puede, donde hay menos presión, que es en el otro lado del continente, y tengo la marea alta. Es decir, que acá tengo la marea baja o la marea alta, ¿sí? El mismo continente, según el movimiento del sol. Obviamente un océano mucho más grande no pasa literalmente en el otro continente, pero pasa. Entonces tenemos que entender que esta presión, ¿sí? Y la temperatura que genera no tan solo es hacia arriba y hacia abajo, sino hacia los costados. Bien, y en la noche, ¿sí? Como el aire ya se enfría, el aire de la noche, ¿sí? Va formando el aire frío de la madrugada, ¿sí? Donde tenemos nosotros el fenómeno de la gotita de condensación del aire, ¿sí? Y a medianoche, como el sol ya no está, este líquido que vuelve, ¿sí? Se empieza a estabilizar y es que tenemos las olas o las mareas, digamos, de la noche, ¿sí? Que es más o menos cuando se van equilibrando el movimiento de la agua. Es decir que aparte del sol de generar marea alta y marea baja, nos genera el movimiento de los mares. Bien, hay un ejercicio, una probatoria donde tenemos una bolsita que tiene agua de mar. Cuando acercan un imán, ¿sí? La gotita es dieléctrica, es decir, que es repelida por los campos magnéticos. Vos acercás el imán y la bolsita tiende a moverse. Es decir, que la marea no solo tan solo por la presión atmosférica del aire caliente, también puede ser generada por un campo magnético que ayuda a empujar el agua de mar. Pero en los ríos o en los lagos de agua dulce no pasa esto porque el agua no es salada, ¿sí? No es dieléctrica y no tiene una repulsión con los campos magnéticos del sol. ¿Se entiende? Entonces por eso que nosotros no vemos en el agua dulce fenómeno de marea alta y marea baja. Pero entonces se debe a la presión del aire. Entonces los lagos tendrían que también tener marea alta o marea baja. Pero vemos que los lagos sí tienen una fluctuación, ¿sí? De movimiento sobre su superficie, como si estuviera ebullición o hirviendo el agua, ¿sí? Y no es tan solo podría ser por la presión del aire,
¿sí? De la temperatura, y no tanto o tan fuertemente notorio, ¿sí? Por el magnetismo que podría ser absorbido o repelido por el agua de mar. Entonces, el Sol es el motor de nuestro mundo, que no tan solo mueve la marea, ¿sí? Tenemos un analema de cómo se mueve la marea. El analema, ¿sí? Es nuestro gráfico cartesiano por excelencia para entender todo lo que acontece en este mundo. Y en el video que sigue vamos a continuar con el tema este del analema y qué es lo que hace el Sol. Nos vemos, gente, chau chau.